Que el Señor le bendiga. De veras es una alegría poder estar en contacto nuevamente con usted para poder llevarle el consejo de la bendita palabra del Señor. Dios, en su gran misericordia, siempre ha orientado al hombre en las diferentes etapas en las que ha vivido sobre la tierra. Dios siempre trae una revelación, siempre trae su consejo, siempre trae la orientación para que podamos caminar y agradarle. Hoy quiero ministrar su corazón con este consejo y hablarle cómo se relaciona la prueba y la amargura, porque a veces nuestro corazón es muy susceptible a las cosas que suceden en nuestro entorno y nosotros debemos de guardar nuestro corazón para poder tener una vida que sea como un olor grato delante del Señor. La prueba y la amargura. Y quisiera que consideráramos el pasaje de Mateo capítulo 27 y en el versículo 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida fue objeto de tantas situaciones bien complicadas. Yo puse algunos pensamientos en esta diapositiva para que usted pueda considerar. Jesús estaba viviendo momentos de pruebas, no de una prueba, sino de muchas pruebas. Y yo entiendo que en medio de la prueba hay varias cosas que se pueden dar a conocer. Por ejemplo, la fidelidad. Cuando viene la prueba, es la oportunidad para manifestar fidelidad. Cuando viene la prueba, es el momento oportuno para manifestar la paciencia. Es el momento oportuno para manifestar el amor que tenemos hacia nuestro Señor. Y Jesús, en los días de su carne, en los días que estuvo aquí en la tierra, cumpliendo el plan que el Padre le había trazado, Él tuvo pruebas, diferentes pruebas. La Biblia dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Si Él lo logró y Él se ha metido en nuestro corazón, seguramente Él nos va a ayudar para que en toda prueba podamos salir más que vencedores. Diversas pruebas, no es solo una situación. A veces viene una, viene otra, y en medio de una prueba se manifiesta otra situación que nos puede traer en un momento desánimo, que nos puede traer incluso amargura. Y le puso otro pensamiento acá. Jesús estaba cumpliendo el plan divino, es decir, el objetivo por el cual vino a esta tierra, la encomienda que le dio su Padre Celestial. Jesús estaba en ese fluir. Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que su Padre le había enviado a hacer. Y sin embargo tuvo pruebas. Y yo quisiera decirle a su corazón en esta oportunidad que el hecho que usted esté obedeciendo a Dios no significa que habrá ausencia de pruebas. Mientras caminamos en ese camino que Dios nos ha trazado, mientras avanzamos en la ruta hacia encontrarnos con Él, seguramente vendrán pruebas. Y no significa, a veces el corazón del hombre puede cuestionarse y en medio de la prueba decir: a saber si estoy haciendo la voluntad de Dios, a saber si soy llamado, a saber si estoy en el lugar correcto, a saber si estoy con la familia que Dios quería, y una serie de cuestionamientos que le aseguro que no vienen de parte de Dios. Que en medio de la circunstancia difícil, buscando quizá una respuesta a la problemática, el hombre comienza a cuestionar su entorno y no sabe que lo que Dios está haciendo es tratando con su interno, con lo interior de nuestro ser. Ahí es donde Dios está trabajando en medio de la prueba. Jesús
fue sin pecado, pero rodeado de muchas pruebas y tribulaciones. Así que no se sienta acusado, no se sienta abandonado por Dios cuando venga la prueba, en esa enfermedad que está viviendo, en ese problema económico que está pasando. Le aseguro que Dios no se ha olvidado de usted, que Dios está pendiente. Pero dice la Biblia que todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo, y seguramente el Señor visitará su necesidad. Seguramente Dios visitará su vida, su familia, pero en el tiempo que Él lo tiene determinado. Mientras tanto, nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos de dar buenos frutos. Sigamos cumpliendo ese plan divino que el Señor trazó para nosotros. Y le quiero poner otro pensamiento más, y es que Cristo rechazó la amargura. Mire que la gente que estaba en su entorno le dieron a beber vinagre con hiel. A veces las amarguras no brotan de nuestro análisis, no brotan de nuestra reflexión. A veces la amargura viene porque terceras personas hicieron una siembra en nuestro corazón de dudas, hicieron una siembra en nuestro corazón de palabras o de intenciones oscuras, y que intranquilizaron nuestra alma, que nos pusieron a pensar y a pensar muchas situaciones que en un momento ni son ciertas quizá. Escuchaba a un siervo de Dios hoy compartiendo algo por ahí. Él decía que cuando una persona recibe una noticia, por ejemplo, del COVID, inmediatamente piensa en la muerte. Pero ¿por qué pensar en eso? Si el Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Y así, un problema familiar y ya se piensa en la destrucción total de la familia. Un problema económico y piensa que es el final de su vida, de su reputación y de todo. No, la verdad es que Dios está en control de nuestra vida. Si un día se la entregamos, debemos de confiar y rechazar toda amargura que quiera venir a nuestro corazón en medio de la prueba que nos haya tocado que vivir. No todos vivimos las mismas pruebas. Algunos lo viven de una manera, otros de otra, pero todos al final vamos a ser probados. Jesús fue probado, Pablo fue probado, Pedro fue probado, David fue probado. ¿Quién no fue probado de los siervos, de los héroes de la fe? ¿Por qué se le llama héroes de la fe? Porque en medio de la prueba se levantaron con la autoridad de Dios y lograron vencer los obstáculos que tenían por delante. Eso permitió que su nombre fuera escrito en ese listado de los héroes de la fe. No porque no tuvieron problemas, sino porque en medio de las pruebas supieron confiar en Dios e hicieron lo correcto. En Santiago capítulo 1 y verso 2 dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire el apóstol Pablo cómo está hablando en esta oportunidad. Santiago está diciendo, está aconsejando, está ministrando el corazón de los hermanos, de aquellos que ama, pero que ha visto cómo están rodeados de pruebas, cómo están rodeados de situaciones complicadas, y no una, sino que son varias. Y dice: tened por sumo gozo. Es decir, no tengan un poquito de gozo, no alégrense, no. Esta es una expresión que habla de una altura. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es solo una, no son solo dos, son varias. Yo lo que entiendo es que el tiempo que nos ha tocado que vivir es un tiempo crucial. Es un tiempo donde
las cosas están sucediendo de una manera tan acelerada y el retorno de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Y muchos no han dado buen fruto. Quizá muchos no hemos dado los frutos que el Señor espera. Y por eso le quiero leer el verso 3 de esta epístola de Santiago en su capítulo 1. Dice el verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Esto es lindo. La prueba de nuestra fe va a producir, va a dar fruto. Es que eso es lo que debemos de entender. Que nos convertimos hace 5 años, hace 1 año, hace 20 años. Eso no determina mucho en nuestra vida espiritual. Lo que determina verdaderamente lo que somos es la clase de frutos que podemos dar. ¿Por qué una gente después de 30 años de fidelidad en su vida matrimonial, en su vida de relación con Dios, a los 30, 40 años dice: no, yo ahora mejor voy a probar el mundo? ¿Por qué? No se mantuvo en esa posición que Dios le dio de santo y se puede volver un impío. ¿Pero por qué? A veces los frutos no se dan de la noche a la mañana, pero el tiempo es corto y Dios espera cosechar buenos frutos de nuestra vida. Por eso vienen las diversas pruebas. Mire el verso 3 lo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Mire, toda prueba algo va a producir en nosotros. Produce paciencia. Y dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En resumen, diría yo, la prueba nos va a dar la oportunidad de dar frutos. La prueba nos va a dar la oportunidad de mostrar la fe, de mostrar el amor, demostrar la esperanza, demostrar la paciencia, los frutos que encontramos en Gálatas capítulo 5. A través de la prueba se pueden manifestar, pero también hay frutos malos. No siempre se van a dar frutos buenos. Yo diría, la prueba siempre le abre al hombre la oportunidad de dar frutos. Si se apega a la palabra de Dios y se deja ayudar por el Espíritu Santo, va a dar buenos frutos. Pero si abandona los principios de Dios, de todas maneras va a dar frutos, pero malos, porque va a haber amargura, porque va a haber resentimiento, porque va a haber tristeza, porque va a haber abandono de las cosas. Entonces, al final, la prueba siempre va a dar frutos. Nosotros decidimos, porque Él es nuestro ayudador y Él nos puede sustentar para que demos buenos frutos en nuestra vida. Ahora, quisiera compartirle algunas causas por las cuales puede venir la amargura. Las pruebas son tan diversas, por eso decía el apóstol Pablo: hermanos, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Cuál será la prueba de tu vida? ¿Cuál será la prueba que vas a enfrentar quizá un poco más adelante en tu vida? Esta palabra te puede preparar o te puede traer la revelación para entender la prueba que estás viviendo y que el Señor te ayude para salir bien, para dar buenos frutos. En Génesis capítulo 26 y verso 34 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo. Hasta ahí no veo mayor problema, pero mire el verso 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mire, el matrimonio de los hijos a veces se puede volver en una causa de amargura para algunos padres. El matrimonio de su descendencia, de sus parientes,
en un momento, si no tenemos el cuidado, en nuestro corazón se puede volver una causa de amargura. Mire, el verso 35 lo dice con toda claridad. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede trascender las decisiones de una persona que no se amarga solo él, sino que hasta puede amargar a otros? Quisiera darle este consejo en el nombre del Señor. Cuando los hijos crecen y llegan a la edad permitida para que puedan elegir a una persona, pues uno como padre tiene la responsabilidad de orientar, tiene la responsabilidad de guiar con la palabra del Señor, pero no tenemos la potestad para decirle con este te casas o con esta, y si no, pues no, yo no voy a bendecirte. No, no es así. Ellos son los que toman decisiones, los hijos. Por supuesto que hay que orientarlos con la palabra del Señor, y depende la edad, porque si ya es, pongámosle una persona de 30 años, ya el papá, ya la mamá no puede estar haciendo cosas como cuando es un adolescente, que le puede prohibir, le puede decir esto y lo otro. La labor paternal, la labor maternal está en entregar el consejo. Mira, la Biblia dice esto, mira, creo que no conviene, creo que es un yugo desigual, creo esto, creo lo otro. Por la palabra de Dios dice eso. Aquí te voy a regalar estos versículos. Mira, oriente, entregue, pero al final yo sé que el corazón de padre se duele en medio de las dificultades de los hijos, pero son ellos los que toman la decisión. El padre tiene que aprender a guardar su corazón, porque si se amarga, la relación con su hijo o con su hija se va a volver muy tensa, se va a volver una relación que lastima, ¿verdad? De repente él o ella no puede hablar nada de su pareja, porque ya va la palabra hiriente, ya va la palabra de desprecio, de menosprecio, y eso genera roces familiares, distanciamiento a veces, y hasta la pérdida de una relación. Yo diría que nosotros los padres tenemos que aconsejar a los hijos, pero no llegar al punto de amargarnos por las decisiones que ellos toman. El día que no les vaya bien y podamos nosotros ser nuevamente una puerta abierta para orientar, para aconsejar, pues qué bendición. Mira, no obedeciste, yo te dije con tiempo la situación, pero tú quisiste hacerlo, ahora estás cosechando pues lo que sembraste, ¿verdad? Que Dios te ayude, voy a orar por ti, que el Señor te guarde, pero usted con su corazón sano, con su corazón tranquilo, porque no puede estar amargado por decisiones ya de hijos mayores. Tal vez le puede dar tristeza en un momento, y es permitido, es válido, pero no amargarse, no endurecer el corazón y la relación para con sus hijos. Creo que eso no es sano para nuestra vida. Pero quiero avanzar un poquitito más. En Ruth capítulo 1 y en el verso 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Me fui hasta el verso 5 y dice: y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y en el verso 20, porque he tomado como los versículos claves, miren los acontecimientos que pasan en esta mujer. En un momento se le muere, en el versículo 3 se le muere el esposo, en el versículo 5 se mueren los hijos, los 2 hijos, y en el verso 20 ella abre su corazón, porque ella estaba lejos de la casa que le correspondía estar, de la casa del pan de Belén. Estaba lejos de la bendición de Dios. Se fueron a los campos de Moab.
La familia que se va a los campos de Moab va a tener pérdidas, va a tener situaciones complicadas, pero ella escucha que Dios ha visitado a su pueblo, a su nación, porque Dios no desampara a su pueblo, aún en la peor crisis. Dios siempre visita a su pueblo, y entonces ella decide regresar, pero ya había tenido pérdida. Ya había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos. Y dice el verso 20, y ella le respondía, ¿por qué? Cuando regresó, la gente le decía, Noemí, ¿qué tal Noemí? Bueno, y ese nombre es precioso, pero ella no quería llamarse así. Ella dice, no me llaméis Noemí, placentera o dulzura, delicia. No, yo no quiero ser así, no soy así, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire hasta dónde llega el corazón que ha sido afectado por la amargura, hasta echarle las culpas a otros. ¿Y por qué está amargado? Por culpa de aquel. ¿Y por qué está amargado? Por culpa de aquella. ¿Y por qué tiene ese carácter? Por culpa de aquellos. Y esta mujer fue aún más allá y dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No le echaba la culpa ni al esposo ni a los hijos. Yo digo, ¿y por qué se fueron? El esposo tomó la decisión, o todos en conjunto, de dejar la casa del pan, Betlehem, e irse a la casa del desorden, a Moab. Tuvieron que tomar decisiones, pero no le echaron las culpas a esas decisiones. Ella le echó la culpa al Todopoderoso. A veces la gente está peleando con Dios. Yo no sé por qué Dios me quitó a mi esposo. Yo no sé por qué Dios me quitó a mi hijo. Yo no sé por qué Dios me quitó a esa persona si nada malo había hecho. Mire, a veces si no cuidamos el corazón, nuestra amargura puede llegar al punto de estar cuestionando las obras de Dios. Veamos el versículo 21. Yo me fui llena. Eso no era cierto, porque lo que había en Betlehem era hambre, lo que había era escasez. Pero ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo regresó el hijo pródigo de la posilga? Con las manos vacías. Y dice, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mire la actitud tan difícil que había tomado esta mujer. Entonces yo le puse acá, al final de la diapositiva, la muerte de un ser querido también puede ser una causa de amargura. A ella no se le había muerto uno, 3 se le habían muerto. Bueno, ya hemos escuchado en las noticias que por esta pandemia, por esta enfermedad, hay familias que a veces la mitad no está, a veces solo uno ha quedado de toda la familia. Y si no guarda el corazón, puede ser que se amargue. Podríamos hablar incluso de otras pérdidas que se pueden tener en la vida. Y alguien pudo perder el trabajo, por ejemplo, y estar diciendo, mire, por culpa de Dios, porque yo quería servirle. No, cuando Dios le dice a alguien que deje su trabajo y es Dios, Dios lo va a sustentar con sobrenaturalidades. Dios va a obrar, va a mover el cielo, la tierra a favor de sus siervos. Él dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Claro, si fue una decisión personal o un mal consejo, esas son otras cosas. Pero Dios, aún a pesar de ello, no nos desampara. Cuidemos nuestro corazón ante las pérdidas, porque podemos llegar a amargarnos si no tenemos cuidado. Veamos otro pasaje más, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová,
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. De una vez le pongo en la diapositiva la situación. La falta de respuestas inmediatas a nuestra vida nos pueden causar amargura. Es fácil decir, ¿verdad? En medio de una prueba, Dios nos va a ayudar, pero lleva unos días la prueba, unas semanas. Pero cuando la prueba se alarga por años, ¿cuántos años tenía esta mujer sin poder dar fruto, sin poder tener un hijo? Y mire, aquí lo dice, con amargura de alma oró a Jehová. Qué precioso que Dios hasta los amargados nos puede escuchar si lo invocamos, si le clamamos, y que a veces nuestra oración no está bien hecha, pero Dios es misericordioso. Pero lo importante es dirigirse a Él. Dice el verso 11, si te dignares a mirar, como yo lo interpreto así, como que dice, Señor, como que no me estás viendo, Señor, ¿qué te pasa, Señor? Dígnate a mirarme. Mira la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvides, como que si Dios se ha olvidado. Ahora nosotros cantamos un himno precioso que dice que Dios se ha acordado de los olvidados, que Dios se recuerda de aquellos que tal vez para los hombres sí estaban olvidados, que tal vez para los hombres sí no había esperanza, pero para Dios no hay nada imposible. En el caso de Sara, de Abraham, el tiempo había pasado. Sus capacidades físicas ya no eran suficientes para procrear, para engendrar, para recibir ese embarazo. La costumbre de las mujeres ya había cesado. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando Él ha hablado, Él cumple su palabra. Espera en Dios. No te amargues si todavía no ha llegado esa respuesta que has estado esperando para esa petición que has llorado, que has suplicado, que has intercedido delante del Señor. Le has pedido un favor a alguien aquí, has ayunado y todavía no ha llegado. Yo te digo, espera, espera. Ten paciencia. Por eso le decía que la prueba nos permite dar frutos, paciencia, esperanza, que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Seguramente Dios te visitará. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Se está hablando acá de la experiencia que tuvo David. David andaba huyendo, David andaba guardando su vida. Pero cuando su familia sabe que él está en una cueva llamada Adulam, la gente comienza a buscarlo, la familia comienza a buscarlo. Pero mire cómo estaban. Dice, todo el que estaba endeudado. La primera característica. Bueno, dice afligidos, endeudados y amargados de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Mire cómo Dios le permite tener esta experiencia a David. Es que la gente, aunque él estaba en problemas, él estaba siendo perseguido, su vida corría peligro. Y a pesar de ello, su capacidad, su llamamiento, la unción de Dios sobre su vida atraía a las personas. Usted a veces no entiende. Cuando usted está en una prueba tan difícil y hay gente que se acerca a usted y dice, mire, ¿será que puede orar por mí?
Mire, fíjese que quería contarle esto y de repente de su corazón comienza a brotar consejo, comienza a brotar una luz para esa persona. La palabra del Señor comienza a fluir. Y usted dice, pero ¿de dónde me sale todo esto? Es que hay una unción sobre su vida. Aunque usted esté en pruebas, van a haber amargados que se van a acercar a veces, van a haber afligidos, endeudados que se van a acercar, porque algo bueno, aunque usted esté en prueba, siempre hay algo de Dios que usted puede ministrarles a ellos. Pero yo quiero hacer énfasis en un punto de este versículo, y es que el endeudamiento puede traer amargura. Yo sé que se habla de los afligidos y endeudados y amargados, pero es que es difícil que una persona endeudada esté bien alegre. No creo yo que una persona que debe en un banco, que debe en otro, que le debe al agiotista, que hermano, que le debe a su familia, y todos los que le llaman cada vez que suena el teléfono, para cobrarme, tal vez no, tal vez para perdonarle la deuda le están hablando. Dios es tan maravilloso que hasta eso hace. Conozco a muchos siervos y siervas de Dios, y a mí me ha pasado. Una sierva de Dios me perdonó una deuda que yo adquirí en un momento determinado. Bueno, yo la adquirí y ella era mi fiadora, y yo no pude pagar en un momento, y entonces los acreedores se fueron en contra de ella, como lo hicieron en un tiempo en contra mía, y pues yo no tenía capacidad. Y después dejaron de molestarme a mí, me asesoré legalmente y todo, y frenaron la persecución así desesperante. Pero a mi fiadora sí la persiguieron lamentablemente, y ella terminó pagando una gran deuda, una gran deuda. Y pues yo comencé a pagarle según las posibilidades, me tuvo paciencia. Fue tan comprensiva esta persona, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Pero ahí vamos caminando, avanzando en por años y años, yo cancelando esa deuda, porque era poquito lo que le podía dar. Y ella tuvo esa paciencia, esa actitud tan bonita. Y un día me habían invitado a predicar a una iglesia y a una actividad de matrimonios, y preparándome estaba ahí cuando de repente recibo una llamada y me dan la preciosa noticia y me dicen: mire, la hermana fulana de tal dice que se olvide de la deuda, que Dios ha hecho una obra y que usted haga la obra en paz. Qué alegría, qué cosa tan linda, qué peso el que se quitó de mis hombros. Dios puede hacer eso, pero cuando uno está endeudado no puede ver el número de teléfono de esa persona o de un pariente, qué sé yo, que ya le entra la aflicción. Tal vez la moto va pasando por ahí, probándola, andan, ¿verdad?, para comprarla, y agarra preocupación, peor si es un cobrador o qué sé yo. Entonces es difícil estar con toda la alegría cuando hay una vida totalmente endeudada. Es complicado eso y podemos amargarnos. Pero ¿sabe qué? Aprendamos a honrar a Dios. Pongamos siempre a Dios en primer lugar, porque eso va a garantizar que la provisión de Dios va a venir, ya sea dándote para que pagues las deudas, o incluso tocando el corazón de las personas para que tu deuda sea cancelada y te digan: mire, ya no debe nada. Dios me ayude para tener una palabra profética para su vida, y que pueda venir esa bendición y esa paz a su corazón. Causas por las que nos podemos amargar. Job capítulo 13, verso 26. Está preguntando este siervo de Dios: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Mire, esto es interesante. Causa de amargura, yo se lo puse ahí, mire: recuerdos
de pecados antiguos, de pecados viejos. Puede ser que sea en nuestro corazón, en nuestra alma, que recordemos algún error que cometimos, que ciertas circunstancias o acontecimientos nos recuerden errores que cometimos y venga esa tristeza y que se puede llegar a cometer en amargura. ¿Por qué hice eso, hombre? Nunca debía hacerlo. ¿Cómo fui yo de atarantado, de lento, qué sé yo? A veces hasta se maltrata a la gente a sí misma recordando eso. Y en otros casos no puede ser nuestra alma, pero son personas en nuestro entorno, a veces incluso hasta la familia, que recuerda los pecados de la juventud, los pecados viejos. Mire, si nosotros nos arrepentimos delante del Señor, dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si el pecado fue terrible, fue así grueso, si usted se arrepintió, si usted le pidió perdón al Señor, la sangre de Jesucristo lo dejó limpio. Usted no debe nada. Pero a veces los parientes no se les olvida. A veces quizás esa falla que tuviste, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, de vez en cuando te lo recuerdan. Y puede ser que venga esa actitud de amargura a nuestro corazón. ¿Por qué hice eso? Nunca se me va a quitar esa mancha. ¿Cómo es posible? No recibas eso. La mancha ya te la quitaron. Si no estás practicando ese pecado, el Señor ya te perdonó, ya te limpió. No tienes cuentas pendientes con Dios. Y si alguien te recuerda de esas cosas, pues no lo está haciendo de manera adecuada, no es algo que te va a edificar. Mejor deja ya, suelta esas cosas de tu pasado y permite que la obra del Señor te bendiga para ver hacia tu futuro, para ver tu presente y hacer las cosas de manera correcta. Si hacemos hoy lo adecuado, mañana vamos a tener prosperidad y bendición de parte del Señor. David en el Salmo 25, capítulo 7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Mire una petición de parte de David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, por favor, Señor. Y Dios, mire, ya los quitó, ya no están. Dice Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Entonces, no hay decreto que pueda prevalecer en contra de nosotros si vivimos bajo la cobertura del Señor. Así que no se amargue por los pecados antiguos. Si alguien se lo recuerda, cuando usted diga, ¿por qué? No, ¿sabes qué? El Señor me perdonó. La sangre de Cristo me limpió. A veces por eso se lo recuerdan, porque miran el malestar, el efecto que producen en su corazón, en su alma. Pero cuando usted ya no le afecte, oye, acordate lo que hiciste hace 15 años. Sí, mira, pero me arrepentí delante de Dios. ¿Y sabes qué? El Señor me perdonó y ahora tengo paz. Estoy limpio en mi corazón. Ya no he obrado así. Así que Dios se ha agradado de mi vida. Y qué bueno que pude arrepentirme delante de Dios. Maneje bien la situación. No se amargue por los pecados de su juventud. Hebreos capítulo 12 y verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos
sean contaminados. Aquí está hablando de los efectos de la raíz de amargura, pero en el primer versículo, es decir, el 14, dice que sigamos la paz con todos y la santidad. Entonces yo le puse así, mire, la falta de paz y de santidad son una causa de amargura. Cuando uno no tiene paz en el hogar, no se tiene paz, mire, puede venir la amargura. Nos irritamos por cualquier cosa. La falta de paz es la puerta para que venga la amargura. Brota una raíz de amargura y entonces comenzamos a lastimar a los demás. Pero que venga la paz de Dios a tu corazón, del pasado, del presente, que venga la paz del Señor sobre tu vida. Pero hay otro aspecto y es la santidad. Porque a veces nosotros, si yo estoy en paz con todos, pero ¿no será que nosotros no le permitimos estar en paz a otros? Esa es falta de santidad. Porque si nuestras acciones hacen tropezar a alguien más, si nuestras acciones ofenden a otra persona, entonces no vamos a poder caminar bien. Y esas personas tarde o temprano nos van a criticar, van a murmurar, nos van a señalar y la paz no va a venir. Entonces no vamos a poder ver al Señor. Sin paz y sin santidad no podemos ver. Y si no vemos al Señor, entonces viene la amargura en nuestro corazón. Qué difícil. Pero hoy quiero cerrar diciéndole que la palabra del Señor, el libro de Dios, las palabras de nuestro buen Padre son para nuestro ser la dulzura que necesitamos para cambiar todas esas experiencias que pueden haber venido a nuestra vida. Pérdidas. Le voy a poner un resumen de todo lo que le he hablado. A Cristo lo quisieron amargar toda su vida, lo criticaron, lo señalaron, lo menospreciaron. ¿Qué no dijeron de nuestro Señor Jesucristo? Y al final, en la cruz, ya casi por subir a la cruz, le dieron vinagre mezclado con hiel. Incluso dicen que es una especie de narcótico esa cosa. O sea, quisieron como embriagarlo con la amargura, como crear un hábito de la amargura. Pero él lo probó y lo escupió. No lo recibió. ¿Sabe qué debemos de hacer nosotros? Sacar, escupir de nuestra alma cualquier amargura que el diablo haya querido poner en nuestro corazón. No lo permitió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dije? ¿Que trae la prueba? Pues la oportunidad de dar frutos, fidelidad, paciencia, amor, esperanza, muchos frutos. Ahí la prueba nos saca los frutos que a veces no hemos dado de otra manera. Y por último, el resumen, algunas causas, porque habrán más, pero recordando el matrimonio de los hijos puede ser una causa de amargura para alguien. La pérdida de un ser querido o la pérdida de algunas cosas, de la economía, del trabajo, de la empresa, puede ser que traiga amargura al corazón. La falta de respuestas inmediatas. Cuide su alma, cuide su corazón. El endeudamiento. ¿Cuánto te has esforzado y estás a punto tal vez de perder tu casita, tu vehículo? Tranquilo, no te amargues. Una persona amargada dice, pues voy a rematar con todo esto y qué me importa si me quedo en la calle. No, vamos a quedar en la calle y no vamos a ir debajo de un palo. Es bien fácil decir eso. Ahorita está sabroso por el clima. Bueno, por acá está sabroso estar debajo de un árbol, pero cuando está lloviendo, esa es otra cosa. Cuando vienen las inclemencias del tiempo es bien complicado. Hasta peligroso es estar debajo de un árbol. A veces caen rayos. Pero es delicado. El endeudamiento puede ser una causa de amargura. Luego, los pecados pasados. El Señor te perdonó. Y la falta de paz y de santidad. Yo quisiera ministrar su corazón en este momento y rogarle al Señor que pueda hacer una obra en usted. Pero también usted tiene que disponerse. Mire, tiene que renunciar a esa. Tal vez no todas le pueden haber amargado, pero quizá alguna.
sí se sintió identificado, y este es el momento para sacar eso y que su corazón reciba la dulzura que viene de parte de nuestro Señor, la palabra que puede cambiar nuestro caminar. Oremos juntos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a ministrar el corazón de tu pueblo, Señor, que hoy está en contacto, Señor, con tu palabra, en contacto, Señor, con esta predicación. Yo te ruego, Señor, que tú puedas bendecirnos con esa capacidad que tú, Señor, tuviste durante toda tu vida, Señor. Pudiste resistir el menosprecio, pudiste resistir los ataques, Señor. Y cuando te quisieron amargar, rechazaste toda amargura, Señor. Permítenos, Señor, sacar de nuestra vida amargura, Señor, por aquellas cosas que han pasado en nuestras familias, Señor, por aquellas separaciones, por aquellas pérdidas, Señor. Trae consuelo, trae esperanza, Señor, a tus hijos, que puedan entrar en una dimensión diferente, Señor, de comprensión espiritual de los acontecimientos, Señor, y entender que nuestros seres queridos no murieron, solo traspasaron el velo, Señor, para hacerse presentes delante de ti, Señor. Te ruego por aquellos que todavía no han recibido respuesta, Señor, y que por un tiempo han estado rogando, suplicando, Señor, tu favor. Haz una obra, Señor, y que el fruto de tu espíritu sea grande sobre cada uno, que mientras llega la respuesta, Señor, tu Espíritu Santo les pueda sustentar, Señor. Ayuda, por favor, a aquellos que están en una crisis económica, Señor. Ayúdalos para que sean ministrados, Señor, por un David, Señor, por una unción de sacerdote, pero también de rey, Señor, y que pueda venir restauración, recuperación de su economía, Señor. Sana su economía, te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que si han habido señalamientos por los pecados de la juventud, Señor, si aún han habido justificaciones de falta de otra persona hacia nosotros, Señor, y han tomado como excusa ese pasado, Señor, renunciamos a toda amargura, Señor. Sabemos que tú has perdonado, pero también has limpiado nuestro corazón, Señor. Tu sangre nos hace aceptos delante del Padre, Señor, y que toda falta de paz y de santidad, Señor, sea quitada de nuestra vida. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar el corazón de tus hijos, Señor. Que la santidad, la rectitud pueda ser parte de nuestro caminar, Señor. No para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, mi Dios, que puedas darnos la capacidad de dar frutos en medio de estas pruebas, Señor. La fidelidad, la paciencia y el amor sea abundante, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor